¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, estamos cerca de transferencia, ¿sí? Estamos cerca de transferencia y las personas me preguntan, ¿cómo es esto del puntaje para clasificar? ¿Cómo obtenemos este puntaje? Bueno, yo les voy a explicar cómo se dividen los puntajes. Se dividen en ciencias, se dividen en construcción y se divide en equipamientos, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Nosotros debemos aumentar el poder del castillo. Ojo, poder de castillo no es esto que tenemos acá que dice 582 millones, no. Poder de castillo es el poder que usted tiene en las ciencias, en la construcción y en los equipamientos, ¿sí? Esto es poder de castillo, ya luego viene el poder global. Pero entonces vamos a hacerlo primero, qué es poder de castillo y cómo conseguimos esto. Bueno, esto se suma. ¿Cómo lo podemos ver? Ustedes van a la fuente de los deseos, donde dice tierra del cielo, ustedes entran. En la parte de arriba hay una numeración, ¿sí? Dice tierra del cielo, en la parte de arriba, nivel de exploración y hay un número y llega hasta un guión, ¿sí? Perdón, hasta una barra. No, una barra, sí. Bueno, dice que tengo 200.859.000 poder de castillo. ¿Por cómo aumentamos esto? ¿Dónde se ve esto? Bueno, entonces decimos que en poder de construcción solo tengo 50 millones. Es lo que llevo construido, ¿sí? Acá en la parte de abajo, parte inferior, dice que llevo 50 millones en poder de construcción. Bueno, ahí hay 50. ¿De dónde saco los otros 150? Poder de las ciencias. Vamos a ver cuánto tengo en ciencias. Como lo notan acá, tengo 51 millones en poder de ciencias. Entonces ya tenemos 101 millón, ¿sí? Y en poder de equipamiento, que lo vemos acá donde dice Dios de la Forja en la Herrería, tengo 96 millones. Sumado todo esto, me da el poder que tengo arriba, ¿sí? Me da estos 200 millones. ¿Ven? ¿Cómo lo aumento? Bueno, primero hay que construir lo que más se puede para que los puntos de construcción aumenten, ¿sí? Entonces hay gente que los tiene en 30, 40, bueno, ya el tiempo de construir ya pasó, que fue el segundo día del evento de KBK. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. ¿Cómo se aumenta bastante esto? Cuando utilizamos las piedras expansivas. Ahí aumenta mucho el nivel de construir, ¿sí? Otra forma de mejorar es en la ciencia. Recuerden, hoy hay evento de ciencias. Entonces aprovechen las ciencias, estudien bastante para que este porcentaje que dice poder de ciencias aumente como lo tengan. Dice que el poder de tropas en este castillo solo son 381 millones en poder de tropas. Esto va a servir para después cuando vamos a clasificar. Bien. ¿Cómo aumentamos esto? Entonces ya les dije, en construcción y en ciencias. En equipamientos, ¿qué podemos hacer? Llevemos los héroes a nivel 30, los más que puedan, como mínimo nivel 30, y los de 25 a 25. Y hagan armaduras de Ártico y armaduras de ciencia, los que no pueden hacer Arcángel, ¿sí? Esto aumenta mucho la capacidad de poder. Entonces, ¿qué hacemos? Yo acá tengo unas armaduras de investigación. Entonces le voy a poner a este soberano. Lo va a vestir con armaduras de ciencia. Bueno, esta también la vamos a vestir con armaduras de ciencia. Mire que son 245.000 puntos que da. ¿Sí? Vean, son 245.000 puntos que da. Listo. A ver, estos con Ártico. Entonces aumentamos Ártico.
da 235, 200. Dan buenos puntajes a comparación de otras armaduras, ¿sí? A ver, para que lo dejemos parejo. Bien. Este otro con Ártico también. Vamos. 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 Ártico. A ver. Ártico. Y Ártico. ¿Cuál es la idea de estos? Poner, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo tengo este luz de Ártico que vale 203 de poder, 203.000 de poder, ¿sí? Pero si acá abajo tengo una de mayor calidad, entonces utilizo la de mayor calidad, ¿sí? Ejemplo, yo tengo, por ejemplo, esta, digámoslo así. Tengo este héroe con X armadura y tiene 184.000 de poder, pero acá tengo una de 203. No importa en este momento de transferencia qué armadura le pongan a qué héroe, no. Pongan las que están en mayor calidad, pónganle en esos héroes, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo, a ver, tengo dos armaduras, tengo cetro real que está en 183 y tengo escudo de guardia que está en 184, entonces pongo escudo de guardia, ¿sí? Acá dice, casco real está en 183 y casco de Ártico en 185, entonces pongo el de 185. ¿Cuál es la idea de esto? Aumentar el poder del castillo. Entonces lo que vamos a hacer es poner las de más alta calidad, estas de 185, estas de 196, 186 y 185. Bien, entonces mi poder debe haber aumentado. Vamos, fuente de los deseos, tierra del cielo. Ven, aumentó 7 millones. Entonces, ya el poder del castillo es de 207 millones. Recuerden que cuando empezamos el video estaban 200 millones. Entonces ahora están 207 millones. A eso me refiero, muchachos. Pongan sus mejores armaduras a los héroes. No importa en dónde caiga en ese momento. Lo importante es que aumente el poder del castillo. Con este porcentaje de arriba, en la parte superior, van a poder clasificar a algún reino. Asimismo tienen que hacerlo en los castillos, en sus castillos. Entonces hoy tienen una buena oportunidad que es un evento de ciencias. Estudien bastante. Sinteticen armaduras para que aumente su porcentaje y puedan clasificar. Ya luego les enseñaré cómo es, después de haber clasificado, qué se debía hacer para pasar ya al castillo, para que no maten muchas tropas o para que puedan clasificar con solo una tarjeta. Se puedan transferir con una sola tarjeta, ¿sí? Muchachos, muchas gracias. Compartan el link. A los que ya saben, compartan su conocimiento. Hasta un próximo video. Recuerden darle me gusta. Recuerden suscribirse al canal. Vamos a ayudar. Un saludo a toda la gente del grupo. No voy a dar saludos así, sino a toda la gente del grupo. A la gente que está en el Face, que me escribe en el Face también. A todos, muchachos. Atentos que nos queda menos de una semana para transferir. Vamos con toda, muchachos. Hasta pronto, amigas y amigos.